de seguir siendo la misma persona que había sido toda mi vida, de seguir haciendo y frecuentando los mismos lugares y teniendo las mismas relaciones, de vestirme de la misma manera, de ser la misma persona. Porque posiblemente en la escena pública, quien asume una responsabilidad parlamentaria en Nicaragua debe cumplir con unos estereotipos que están marcados no solamente por la percepción etaria, la percepción de género, la percepción de clase, y que debes cómo cumplir esos estereotipos. Y para mí fue un ejercicio también de hacer rupturas en la dinámica política en el país. Yo era parte de un grupo de mujeres jóvenes muy mínimo, reducido prácticamente en el Parlamento, que teníamos la misma condición etaria. 2 diputadas del Frente Sandinista y 2 diputadas del MRS, Silvia Nadine Gutiérrez Pinto y yo, y ambas decidimos hacer ese ejercicio desde esas características de mujeres jóvenes, profesionales, clases medias, comprometidas con la democracia en el país, y además con un proyecto de oportunidades para todos y todas. Entonces, básicamente, seguimos siendo las mismas personas, y yo creo que eso te sirve de polvo a tierra, te sirve de poder tener un ancla con la realidad, y que la gente también te sienta cercana. Y yo creo que eso fue muy importante, porque yo tuve oportunidad de tener diálogos con distintos sectores, desde la gente que producía chiltomas en Nueva Segovia, los que producían repollo en San Francisco del Norte, o los ganaderos en Chontales, los grupos LGBTIQ, que en algunos espacios no son bien recibidos, pero que sentían la confianza y la posibilidad de sostener un diálogo conmigo, y que de alguna manera fuese una interlocutora válida. No solamente es por la autoridad referida al cargo, sino también por la capacidad de construir vocería. Y yo creo que esa gestión de relaciones personales con medios de comunicación, con periodistas, con distintos sectores, posibilitó abrirme un espacio para la vocería, y que sectores, que personas me vieran como un interlocutor válido, a pesar de tener una edad que no correspondía con el estereotipo, y que sobre todo mantenía en esencia mi naturaleza. El primer día que llegué a la asamblea ni siquiera me querían dejar entrar, porque obviamente no cumplía con el estereotipo de ser un hombre mayor de 60, llegar de traje sastre y participar de unos grupos así numerosos de gente que van detrás de vos. O sea, llegaba solita, de jeans, con una camisa normal, común y corriente, entraba por la puerta peatonal donde entra todo el mundo, y eso marcaba una diferencia en la forma en que la gente también en la asamblea lo miraba a uno. Entonces, es por el ejercicio que al final fuimos ganando espacio, ganando respeto y reconocimiento, y eso estuvo marcado por la relación con la gente, por un esfuerzo de formación sobre la técnica legislativa y la utilización de los espacios dentro de la asamblea, y la interlocución con todos los sectores a lo interno de la asamblea. O sea, porque mantuvimos diálogo con los distintos grupos. Al fin, la idea era tratar de avanzar en la formulación de iniciativas de ley que mejoraran la condición de vida de los nicaragüenses, y eso pues obviamente nos obligó también a hacer un recorrido por el país. Yo hice durante el ejercicio parlamentario 3 recorridos por toda Nicaragua, lo que me permitió tener ese pálpito de la realidad latente, ¿no? De lo que está pasando en el día a día, en el territorio, y de las demandas concretas. O sea, de reunirte con comunidades indígenas en San Juan del Río Coco, de irte a meter a la mina Limón, entrar a la mina, ver con tus propios ojos hasta dónde llega el agua, dónde están los mineros, sentir el calor, el bochorno, los riesgos inminentes que abrazaba estar en esa mina, y poder tener entonces esas vivencias que pudieran hacerte cercana a la ciudadanía. Para mí esa fue la clave. O sea, esa cercanía era lo que me hacía saber por qué estaba ahí y quién era yo.
esa fue como el reto fundamental, ¿verdad? Porque de repente vos llegas a la asamblea y la asamblea está custodiada por policías, el acceso no es libre, la ciudadanía, a pesar de que es el espacio llamado a que haya esa dinámica de diálogo político con todos los sectores, entonces nosotros decidimos salir de la asamblea. Utilizar por un lado la vía partidaria que tenía algunas representaciones territoriales que nos permitían vincularnos con algunos sectores, pero también trabajamos a nivel de red. Empezamos a trabajar con organizaciones de sociedad civil que tenían intereses específicos y que necesitaban empujar esos intereses. Nos acercamos a ellos, empezamos a desarrollar también diálogos con un grupo de amigas que apoyaban la gestión que yo estaba realizando. Conformamos un espacio plural que se llamó Diálogo de Mujeres por la Democracia, con el objetivo de posibilitar diálogo en las universidades sobre temas de interés de las mujeres. También desarrollamos estos mismos diálogos, los trasladamos también al Parlamento, la lógica de cuestionar también el ejercicio parlamentario, el control parlamentario de la eficacia, la formulación de las políticas públicas a partir de la gestión política. Entonces, esa dinámica permitió mantener fresca la discusión política, mantener esa cercanía con los electores, y ya después un poco la utilización también de las redes sociales. Para mí fue súper exitoso cuando en el Parlamento se estaba discutiendo la ley del Código de la y se quería legislar a favor de la familia nuclear, y yo tuve posibilidad de intervenir y demandar que no se podía construir un código de la familia que excluyera a las madres solteras, que eran más del 45% de las unidades familiares en Nicaragua. Y lo puse en las redes sociales y eso explotó a tal punto que fue titular de la prensa en esos días y obligó que, a pesar de que ya se había votado alrededor de la familia nuclear, en la siguiente sesión se revirtiera e incluyéramos a las madres solteras y a los padres solteros como núcleos también. Creo que eso fue también una experiencia súper exitosa. Bueno, establecer metas realistas en un entorno tan complicado como el nicaragüense era difícil. Yo me decanté por una agenda que estuviera más vinculada a los derechos de la mujer, por una agenda que estuviera vinculada a los temas juveniles. En ese momento me parecía que en el Parlamento no había como esa vocería, y que no quiere decir esto que hablar de temas de mujeres o hablar de temas de jóvenes no me permitiera incorporar esa mirada en temas más difíciles, más complejos, como en lo económico, como en la salud, como en lo laboral o en lo internacional. Pero mantener esa perspectiva. Yo tuve oportunidad de ser miembro de 2 comisiones, de la Comisión Laboral y la Comisión de Asuntos Internacionales, y de conformar 2 frentes parlamentarios, uno contra el hambre y otra por los derechos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces, de alguna manera, mi objetivo era poner sobre la mesa siempre esa perspectiva, la perspectiva desde la condición de mujer y desde la condición de joven, que de alguna manera en ese momento particular pues eran parte de mi propia identidad, y desde esa mirada tratar de acercar esas posiciones en la discusión parlamentaria. En el plano partidario, creo que mis compañeros de partido al menos pienso que deben haberse sentido orgullosos de que nos comprometimos con ellos en términos de ser coherentes con lo que habíamos presentado como propuesta legislativa, en el sentido de ser la voz de los que no tienen voz, de estar cercanos a sectores desprotegidos, de tener las puertas abiertas, de buscar soluciones en la medida de nuestras posibilidades. Y yo creo que se sintieron complacidos por la gestión que nosotros realizamos. Creo que igual sectores de sociedad civil encontraron siempre ese espacio. Entonces, para mí el logro fue haber
creado una pequeña ventana de oportunidad para que los sectores que querían empujar iniciativas o poner sus puntos de vista en esos escenarios lo pudieran hacer. Entonces era un instrumento de vocería, un instrumento de acción política, un instrumento de acción colectiva y sobre todo de movilización de iniciativas.